todos y todas ya los que se hayan incorporado y encendido en el último ratito, contarles, Liliana, bueno, es una compañera nuestra, fue directora nacional de Información y Evaluación Educativa en el Ministerio de Educación entre el 2009 y en el 2015, acompañando a Alberto en aquella gestión. Es una compañera que bueno, profesora también en otras universidades, ha seguido en los últimos años muy cerca de las tareas de construcción y producción de conocimiento en educación desde CETERA, y lo que en esta breve intro y comentario que hacíamos recién, o que yo le hacía a Liliana, la idea, como decíamos al principio de la clase de hoy, es sumar miradas, sumar voces sobre este proceso de diseño de políticas educativas que estamos llevando adelante, y que pueda darle tal vez a alguna una pregunta, una idea, una nueva mirada que, que permita enriquecer los trabajos que están haciendo, no porque el trabajo sea un fin en sí mismo, sino porque, como planteamos desde el primer día, el trabajo va a sintetizar la construcción que en el campo del diseño de las políticas educativas cada uno de nosotros puede hacer, ¿sí? Que es el objetivo de la materia con la que estamos trabajando. Nosotros arrancamos colectivamente construyendo una agenda de prioridades en política educativa. Se definieron 7 grandes temáticas que van desde la universalización del nivel inicial y el nivel secundario, el equipamiento para cortar la brecha digital, la mejora de la enseñanza, la transformación de la escuela secundaria, la ampliación de la cobertura del nivel superior, compartir, tener una dinámica de acuerdos paritarios que permitan sostener, digamos, la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores del sector educativo, de la docencia fundamentalmente, la infraestructura como otro punto nodal. Son 7 temas que definimos y sobre los cuales en distintos grupos con distinto alcance, algunos a nivel nacional, otros a nivel provincial, otros a nivel distrital, pero cada uno de los grupos está trabajando en el diseño de una política educativa para uno de estos grandes temas de agenda que fuimos definiendo. Con lo cual tenés a un conjunto de estudiantes de maestría en política educativa, graduados y graduadas de la enorme mayoría de nuestra licenciatura en educación, que como sabes es un ciclo de complementación, con lo cual todos además tienen un título docente de base en cualquier nivel o modalidad, el pasaje por la licenciatura y ahora este pasaje por esta trayectoria ampliada en la maestría. Así que, Liliana, bienvenida, gracias. Y no sé, Alberto, si querés comentar, agregar, decir algo No, ya está dicho, que ¿no? sume a la presentación. Agradecerle. Yo podría añadir una dimensión afectiva y personal que tampoco es menor, y que se añade a lo que dijo Walter de su extensa experiencia profesional en el ministerio y en otras instituciones. Así que la verdad que aparte es una compañera con convicciones, con claridad. Sus últimas decisiones así lo indican, así que para nosotros es un, un gran placer tenerla y que nos ayude y pensar con ella.
Muchísimas gracias, Walter, Alberto, también Gustavo, que sé que no pudo estar acá, pero que también es un compañero a que quiero y respeto mucho. Y realmente, bueno, espero estar a la altura de este desafío, agradecerles plenamente la invitación y, y bueno, plantear algunas cuestiones que nos ayuden a pensar, si bien el tema central de esta charla va a ser el planeamiento, yo quiero retomar algunas conceptualizaciones que me van a ayudar a plantear el tema del planeamiento. Es decir, en primer lugar, si bien yo sé que esto lo han trabajado muchísimo, es el eje del seminario, eh, plantear que, bueno, para nosotros una política pública es siempre la respuesta del Estado a un problema social. Eh, el problema social siempre corresponde a un ámbito público, pero también plantear que hay distintas miradas sobre un mismo problema social, hay distintos enfoques o conceptualizaciones de un mismo problema social y que por lo tanto esas distintas miradas van a condicionar las líneas de política educativa que se lleven o que se implementen para tratar de dar esas soluciones. Y también decir que el campo de la política pública no es un campo sencillo, es un campo en disputa, el conflicto está siempre presente, hay distintos intereses de distintos grupos, grupos hegemónicos, grupos no tan hegemónicos, eh, y por lo tanto podemos decir, parafraseando a Bourdieu, que el campo de la política pública es siempre un campo en disputa, ¿no? Y vamos a partir justamente de este concepto. Y también plantear que el Estado no es nunca neutral, no es neutral al tomar las decisiones de política pública. En general, a partir del conflicto, el Estado decide a qué grupos va a tratar de beneficiar en este conflicto de intereses a través de una política pública, ¿no? Por otro lado, también es importante conceptualizar que las decisiones de una política pública siempre apuntan a lograr un cambio social. ¿M? Ese es el objetivo, es decir, nosotros tenemos un problema, queremos justamente resolverlo, para eso tenemos que hacer un cambio. ¿M? Por lo tanto, siempre que se conceptualiza un problema y se diseña y se implementa una política pública, siempre hay implícita una teoría del cambio social. Y voy a dar después un ejemplo concreto sobre eso. Es decir, voy a tomar el ejemplo del fracaso escolar y voy a desarrollarlo un poco para que lo veamos concretamente, ¿no? Por otro lado, decir que las políticas se construyen socialmente a partir de un conjunto de acciones sociales, de interacciones sociales, y eso nos lleva justamente al concepto de gestión. El concepto de gestión es estratégico en el campo de la política pública y el planeamiento surge acá como una herramienta para la gestión del Estado, ¿no? Eh, el planeamiento educativo, sobre el cual me voy a centrar en esta charla, surge en América Latina a mediados del siglo XX con un enfoque totalmente clásico, que yo supongo que ustedes lo deben haber visto, es el enfoque tradicional, un enfoque que expresa una visión muy lineal de los cambios educativos. O sea, esa visión lineal la podemos resumir en la siguiente frase: dado tal cosa, se produce tal otra, como si los cambios sociales fueran tan simples que dada una causa, produce inmediatamente un determinado efecto. Si nosotros analizamos, esta es la visión propia de los organismos internacionales. El Banco Mundial para América Latina siempre propone una serie de recetas que tienen en su base una concepción bien lineal de los cambios sociales. Si nosotros analizamos, por ejemplo, el proyecto que nunca se transformó en un proyecto de ley, pero que fue puesto a discusión de la comunidad educativa sobre el plan maestro,
en la gestión anterior, nosotros podemos ver ahí volcados una serie de iniciativas propuestas por el Banco Mundial. O sea, el Plan Maestro es en realidad una copia de un trabajo muy interesante que yo se los recomiendo si es que quieren leer, siempre teniendo un Reliberán al lado, porque es bastante, la lectura es bastante vomitiva de alguna manera. El trabajo del Banco Mundial, de expertos del Banco Mundial del 2014, que se llama Profesores Excelentes, ¿no? La idea que subyace es que teniendo profesores excelentes, rápidamente podemos conseguir buenos resultados en la enseñanza. ¿Y cuál es la manera para tener profesores excelentes? Es un camino o una receta que propone el Banco Mundial para toda América Latina, porque digamos, en esta geopolítica el Banco Mundial se reserva, digamos, marcar los lineamientos de política educativa para América Latina, mientras que la OCDE, que es el organismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los marca para los países europeos, ¿no? Como que se dividieron geopolíticamente el mundo, ¿no? Y si nosotros analizamos el plan maestro, vemos que la propuesta es evaluaciones a los alumnos y evaluaciones a los docentes. Los resultados de esas evaluaciones mágicamente tienen que transformar a las escuelas ineficientes en escuelas eficientes y a los docentes ineficientes en docentes eficientes, con un incentivo económico, ¿no? El Banco Mundial plantea esta receta con resultados muy lineales que nunca se han logrado alcanzar, porque si nosotros analizamos la experiencia de Chile, que justamente es uno de los alumnos más disciplinados y mejores alumnos del Banco Mundial, vemos que, bueno, los sucesos últimos de la sociedad chilena nos muestran que realmente no fueron muy exitosos en aplicar esta receta en el ámbito educativo, ¿no? El planeamiento situacional, por contraposición al planeamiento tradicional, a mi modo de ver, incluye una dimensión que es la fundamental para lograr éxito en la implementación de políticas sociales y educativas. Después vamos a ver cuáles son las principales dificultades para la implementación de las políticas educativas también, pero déjenme decirles que el planeamiento situacional, a mi modo de ver, lo más importante que hace es introducir la dimensión política a la planificación, ¿no? Y esta es la concepción que subyace en el planeamiento situacional, es que el conflicto es el motor de los procesos sociales, o sea, muy lejos de una visión idílica o funcionalista de la sociedad, ¿no? En los 90, el modo de construcción de política educativa que marcó la reforma educativa que todos conocemos y sobre la que no me voy a detener, tiene si bien se dice que la planificación se hizo en base al planeamiento situacional, tiene poco de planeamiento situacional, y uno de los puntos más débiles que justamente ha producido el fracaso de las reformas educativas que se implementaron en ese momento, tiene que ver con el uso de políticas focalizadas. O sea que las políticas focalizadas no modifican las condiciones estructurales que hacen a la reproducción de las condiciones socioeconómicas de la población, básicamente de las condiciones de pobreza de la población. Por lo tanto, no se logra construir un cambio social y educativo en las condiciones de vida de los sujetos que les permitan salir de la exclusión y de la dependencia constante de la asistencia estatal, ¿no?
hay un quiebre, un hito en nuestro país en cuanto al planeamiento educativo que se da a partir de la promulgación de dos leyes fundamentales en el ámbito educativo. Una es la Ley de Educación Nacional en el 2006 y la otra es la Ley de Financiamiento Educativo en el 2005. La Ley de Educación Nacional justamente reafirma que la educación y el conocimiento es un bien público y es un derecho personal y social, y el Estado es el garante de ese derecho. Esos tres pilares para mí son básicos para marcar un cambio en el concepto de política pública en el ámbito educativo, ¿no? O sea, el Estado es el que tiene justamente la obligación o la responsabilidad de garantizar una educación de calidad para todos los habitantes. Y el concepto que marca, digamos, un cambio importante en cuanto a la política pública es el de inclusión educativa, y es el que va a marcar justamente el sello o la característica de la política educativa que se inicia a partir de la promulgación de la Ley de Educación Nacional. Además, se asegura que la inclusión educativa se tiene que lograr a través de políticas universales, pero otorgando una prioridad a los sectores más desfavorecidos. La otra ley, que es muy importante en términos de planeamiento educativo, es la ley 26.075, que es la ley de financiamiento educativo. Ambas leyes, la ley de financiamiento y la ley de educación nacional, son las que dan el marco para el diseño de las políticas educativas y fundamentalmente la búsqueda de un proceso consensuado de implementación de la política educativa. En ese sentido, es muy importante traer a nuestra memoria los convenios bilaterales de la Ley de Financiamiento Educativo, que constituyeron un paso fundamental en cuanto a cómo se plasma y se articulan la política educativa en el marco de un país federal como es la República Argentina, ¿no? Esta ley, la Ley de Financiamiento Educativo, apunta además a aumentar la inversión en educación, porque, digamos, el planeamiento educativo, si no hay recursos financieros, no tiene ningún sentido. O sea, tiene que ser acompañado siempre de recursos. Y esta ley apunta a aumentar la inversión en educación, estableciendo un incremento presupuestario que es gradual hasta llegar, dice la norma, en el 2010, a un equivalente al 6% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y además fija objetivos educativos que orientan la dirección tanto de las acciones de política educativa como de la inversión educativa. El país estaba saliendo en ese momento o sea, hay que contextualizar esta situación, estaba saliendo en ese momento de una crisis terrible, es decir, la crisis del 2001, no nos vamos a detener acá, todos la conocemos, y ya se encontraba saliendo de esa crisis, el sistema educativo estaba recuperando su estudiantado. No se olviden que recién se recupera la matrícula en el nivel secundario anterior a la crisis del 2001 en el 2008. Y a partir de ahí empieza a crecer la matrícula educativa. O sea, había habido un descenso muy importante, no solo se había detenido el crecimiento, sino también había habido un descenso muy importante de la matrícula educativa. Era ya en ese momento un momento adecuado porque había un modelo económico político, se estaba estabilizando la salida de la crisis, había un modelo educativo que estaba enmarcado justamente en la Ley de Educación Nacional, había objetivos políticos y era entonces muy factible poder establecer objetivos, metas
y recursos para inversión en política educativa. ¿Cuáles son los aspectos centrales del planeamiento en ese momento? Son 4, para mi modo de ver, si alguno puede encontrar alguno más. En primer lugar, el desarrollo de una política educativa universal, pero con un foco, digamos, muy fuerte, centrado en los sectores más desfavorecidos, y por lo tanto el concepto de inclusión es un concepto que adquiere tanta fuerza que no se concibe la calidad educativa sin la dimensión que es la inclusión educativa, ¿no? La segunda cuestión es una visión integral de la política educativa, y esa visión integral se enmarca en los acuerdos alcanzados a través de las leyes nacionales que mencioné anteriormente. La tercera cuestión tiene que ver con la centralidad de las líneas de política educativa y no de los programas y proyectos. Eh, ¿Por qué? Porque durante los 90 y gran parte del planeamiento en la gestión anterior, en la gestión que empieza en el 2016, se basaba justamente en la lógica de la gestión de los proyectos y no de las líneas de política educativa. Eso no quiere decir que que no tenga que haber proyectos o programas, pero siempre enmarcados en determinadas líneas de política educativa. Porque si solo se mantiene la lógica de gestión por proyectos, lo que sucede es que se realizan acciones aisladas que tienen un escaso impacto sobre el sistema educativo. Y la cuarta cuestión que me interesa señalar es que se plantea una amplia vocación federal que se reafirma en la necesidad de crear condiciones para superar las desigualdades sociales o económicas que existen entre las distintas regiones de nuestro país y que atraviesa obviamente al sistema educativo e impactan negativamente en el ejercicio del derecho a la educación. Nuestro país está atravesado por profundas desigualdades sociales y también desigualdades educativas, y no podemos responder a esas desigualdades desde el planeamiento con argumentos o visiones tecnocráticas que intenten implantar modelos, digamos, que fueron exitosos en determinados contextos a otros contextos. Es decir, nuestro país tiene contextos sociales muy diferentes y eso implica que tenemos que aplicar contextos, digamos, soluciones diferentes que pueden tener un hilo conductual común, pero que en su implementación tienen que contemplar justamente las situaciones contextuales diferentes desde las cuales se parte. Por eso yo creo que también cuando nosotros analizamos el periodo anterior de gestión del macrismo, veíamos cómo la política educativa consistía en implantar siempre modelos externos, ¿no? Con una lógica bien tecnocrática. Hay problemas en matemática, planteemos entonces el método Singapur, ¿no? Tenemos problemas con los docentes, entonces traigamos docentes de Finlandia para que nos digan cómo tenemos que capacitar a los docentes. La verdad que eso no funciona. Es decir, la experiencia tanto nacional como internacional nos demuestra que no es el camino que nosotros tenemos que recorrer. Son estos aspectos que he mencionado sobre el planeamiento educativo los que dan lugar primero al Plan Nacional de Educación Obligatoria, que se crea por la Resolución 79 del 2009 del Consejo Federal de Educación, que, entre otras cosas, propone un espacio integrado de subsecretarios de educación para discutir en un ámbito, digamos, federal y lograr acuerdos y consensos para preparar insumos que faciliten
luego la aprobación de resoluciones en el ámbito del Consejo Federal de Educación. Y luego, posteriormente, el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente del 2012 al 2016, que se aprueba en el ámbito del Consejo Federal de Educación por la resolución 188 del año 2012. Este documento es muy interesante porque plantea, por un lado, una serie de objetivos diferenciados por niveles y modalidades, y por otro, un conjunto de líneas de política educativa transversales a todo el sistema educativo, ¿no? Este plan de educación pone el acento en prioridades como son la igualdad, la inclusión educativa y el trabajo por los sectores más vulnerables de la sociedad. Estos principios, que fueron justamente el norte del planeamiento educativo, en la gestión que culmina en el 2015, bueno, Alberto lo sabe bien, él fue uno de los artífices de todas estas cuestiones, eh, y fueron abandonados durante el macrismo, porque no se olviden que se eliminan los niveles educativos y la mayoría de las modalidades educativas que están contempladas en la Ley de Educación Nacional. Y se pasa a una planificación por proyectos totalmente descontextualizada, y que realmente lleva a que cada provincia, con el dinero que recibe desde la nación, desarrolle realmente sus políticas educativas sin ningún tipo de articulación desde el gobierno nacional. Hay dos aspectos fundamentales para el planeamiento educativo a los cuales yo me quiero referir. Hay muchos, pero digamos, yo seleccioné algunos como para hacer una exposición que luego les permita a ustedes hacer preguntas y que se transforme en una especie de conversatorio para aclarar dudas, para hacer comentarios. Y me voy a detener en dos aspectos que tienen que ver con la información y el papel, el rol de la información. No es casual, yo estuve al frente justamente de una dirección de información y evaluación durante los 9 años, de la gestión, y, y también el papel de la teoría del cambio que subyace al camino elegido. ¿Por qué me voy a detener justamente en estos aspectos? En primer lugar, en el aspecto de la información, porque de la manera como nosotros construimos conceptualmente un problema social, surge luego la elaboración de la política educativa para tratar de resolverlo, ¿no? Es decir, realmente esto es básico, y vamos a ver con un ejemplo concreto cómo de distintas construcciones de un problema social pueden surgir diferentes tipos de política educativa, ¿no? Eh, Hay un trabajo que a mí me interesa mucho de un sociólogo francés, que es Bernard Lahire, del 2006, eh, que dice que cuando se analiza un problema social hay que tener en cuenta que existen dos realidades, ¿no? Una realidad que es la realidad objetiva del problema, que apunta justamente a las condiciones objetivas, y otra realidad que es la realidad de la construcción social del problema, que apunta básicamente a las representaciones que tienen los sujetos sobre la realidad, o sea, al mundo de las percepciones, cómo se percibe la realidad. Y este mundo de las percepciones no se tiene que dejar de lado cuando se construye una política educativa, porque sobre este mundo de las percepciones es justamente donde se asienta en gran medida el conflicto sobre el cual se asienta una política educativa, porque los intereses justamente de los distintos grupos sociales se asientan básicamente en este mundo de las representaciones y de las percepciones, ¿no?
Giddens, que es también otro sociólogo muy, muy interesante, cuya lectura viene bien si ustedes están en la elaboración del trabajo final del seminario. Es un estudioso de la realidad social y dice que se debe contemplar tanto la estructura social y su funcionamiento como la construcción de lo social a través de las interpretaciones de los actores. Las interpretaciones de los actores son justamente las que condicionan los comportamientos de los actores, entonces de alguna manera son muy importantes, ¿no? Más cuando nosotros intentamos a través de una política educativa introducir un cambio social, ¿m? O sea, un cambio de comportamiento. ¿M? Entonces, la importancia de contemplar estos aspectos para realizar un diagnóstico, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Es fundamental. Digamos, y voy a hablar de un ejemplo concreto en el ámbito educativo que tiene que ver con el fracaso escolar. Si nosotros queremos conceptualizar este problema al cual se orientan muchas de las políticas educativas, tenemos que acudir para analizar la materialidad de este problema a la información estadística, ¿no? Que sirve para analizar estas condiciones objetivas. Pero lo tenemos que hacer siempre entendiendo que la medición, o sea, los indicadores estadísticos que se construyen, los datos estadísticos duros, también tienen un componente subjetivo, en tanto son construidos por los sujetos. Y por lo tanto, tenemos que decir que un tipo de construcción lleva a un determinado indicador y otro tipo de construcción estadística podría llevar a otro tipo de indicador. O sea, también hay un componente subjetivo en cómo se construye un dato objetivo de la realidad. Además, el análisis de los indicadores siempre tiene que ser contextualizado. ¿Por qué? Porque si no se los interpreta de manera situada, esto puede llevar a que se llegue a interpretaciones erróneas. Por ejemplo, en el marco de una política de inclusión educativa, nosotros siempre discutíamos en la gestión anterior a la anterior, discutíamos siempre que en un primer momento nosotros podíamos llegar a tener escuelas muy inclusivas que tuvieran altos indicadores de repitencia o de sobredad. Y que eso en sí mismo no era un signo negativo, digamos, para la política educativa. En un primer momento eso era positivo porque nos estaba hablando de escuelas que no eran expulsivas, de escuelas que de alguna manera incorporaban a la población más vulnerable y que tenían mayores problemas en el ámbito educativo, en los aprendizajes. Entonces, si nosotros tomamos los indicadores aislados, sin contextualizarlos, sin una visión situada de estos indicadores, evidentemente podíamos llegar a tener conclusiones erróneas al analizar el fenómeno que se estaba dando en ese momento. Además, nosotros tenemos que tener en cuenta que la información que proviene de los indicadores educativos, como lo dijimos anteriormente, tiene que ser complementada con información de fuentes más cualitativas. Eso nosotros lo establecimos en resoluciones del Consejo Federal. Las resoluciones del Consejo Federal del año 2009 y 2010 son muy ilustrativas, realmente son muy orientadoras y dicen que justamente la información de las estadísticas educativas y de las evaluaciones estandarizadas tiene que ser complementada con información cualitativa que provenga de las investigaciones, ¿no?
Si nosotros hablamos de repitencia, abandono como indicadores de fracaso escolar o sobriedad, tenemos que preguntarnos varias cosas que tienen solo respuestas cualitativas o a través de la investigación cualitativa. Por ejemplo, ¿quiénes son los alumnos que repiten más, los alumnos que más abandonan? ¿Por qué lo hacen? Eh, ¿Lo hacen por no entender los temas que se enseñan? ¿Por tener que usar tiempo para trabajar? Digamos, hay montones de preguntas que nos van a ayudar a construir luego una política educativa eh, conceptualmente contextualizada y también a entender las condiciones pedagógicas que dan lugar al fracaso escolar y cómo se pueden modificar esas condiciones pedagógicas. O sea, una mirada más cualitativa intenta explicar el fenómeno del fracaso escolar desde con distintos enfoques también. O sea, y acá es muy interesante porque en lo cualitativo nosotros siempre tenemos una teoría que nos orienta para hacer ese análisis cualitativo de la realidad. Es decir, y acá es muy interesante ver cómo distintos enfoques o distintas teorías nos pueden llevar a determinadas respuestas de política educativa. Así, por ejemplo, un enfoque que ha tenido bastante, digamos, predicamento en la sociedad y que todavía lo tiene, es el enfoque o la perspectiva biologicista, ¿no? En la cual el modelo explicativo se basa en la responsabilidad individual, ¿no? Sin reconocer ninguna relación o vinculación con la estructura social. Eh, Dentro de este enfoque biologicista, nosotros podemos reconocerlo incluso en algunos docentes, yo no voy a ser peyorativa, no quiero ser peyorativa, pero realmente nosotros hemos hecho investigaciones sobre educación secundaria donde algunos docentes nos decían que la obligatoriedad que establece la Ley de Educación Nacional del nivel secundario lo llevaba a incorporar alumnos a los cuales no les daba la cabeza, ¿no? Ese concepto de no le da la cabeza, que no solo estaba presente en algunos docentes, sino también estaba presente en algunas familias que incluso decían, a mi hijo no le da la cabeza, por eso tiene dificultades escolares y demás, es un concepto que de alguna manera está todavía vigente en algunos sectores y forma parte de esta construcción, de esta percepción o representación de la realidad del fracaso escolar. Un segundo enfoque tiene que ver con un enfoque de tipo socioantropológico que tiende a responsabilizar por el fracaso escolar a la cultura de ciertos grupos sociales, en contraposición con la cultura de los sectores dominantes, que es la que se presenta como normal en las instituciones educativas, ¿no? Eh, y un tercer enfoque está centrado en la interacción alumnos-escuela, está basado mucho más en las relaciones que se establecen entre las características de los alumnos, por un lado, y las prácticas pedagógicas que se desarrollan en las escuelas, ¿no? Si nosotros analizamos los tres enfoques y el diagnóstico que podemos realizar a partir de estos tres enfoques, claramente podemos visualizar que se desprenden soluciones de política educativa que son totalmente diferentes. Dentro del primer enfoque, que es netamente biologicista, el fracaso escolar es responsabilidad y problema del individuo. Exclusivamente, la escuela no tiene nada que ver acá. Esta interpretación ha penetrado y todavía es vigente en el sentido común de gran parte de la sociedad. Y lleva no solo al diseño de algunas políticas educativas, sino que también
lleva a explicar el comportamiento de algunos docentes cuando se intentan promocionar otro tipo de políticas educativas, por ejemplo, la inclusión educativa. Eh, el segundo enfoque, que es la teoría del déficit cultural, atribuye el fracaso escolar a las pautas culturales de ciertos grupos sociales. Eh, si bien esto fue bastante criticado durante los 70 por el auge de las teorías reproductivistas, Bourdieu es uno de los principales exponentes de estas teorías, y aparecen conceptos como el de capital cultural, el concepto de hábitus, que son utilizados para explicar las desigualdades de clase, y cómo la apropiación de los bienes culturales o simbólicos de la sociedad se da de manera diferente en función de las desigualdades sociales. Sin embargo, todavía existe quienes atribuyen el fracaso escolar a ciertas pautas culturales, y eso se ve claramente, y lo miro Osvaldo porque él en nuestra gestión justamente estaba tenía la educación social, educación integral, ahora no me sale, perdón Osvaldo, educación Cultural EIB, bilingüe. bilingüe, exactamente, sí. Gracias. Porque evidentemente nosotros lo veíamos claramente en la educación de los grupos, de los pueblos originarios, ¿no? Sí, cómo se atribuía el fracaso escolar al predominio de determinadas pautas culturales, ¿no? Y dentro del tercer enfoque, se tiene en cuenta fundamentalmente la relación entre los alumnos y los procesos de escolarización y de aprendizaje que se producen en las instituciones educativas. Esta nueva mirada sobre el fracaso escolar reconoce que hay un carácter contextual y situacional del fenómeno del fracaso escolar, y lo más importante es que introduce una mirada crítica acerca del papel de la escuela en cuanto al fracaso escolar, ¿no? Esto es para mostrar brevemente cómo de la conceptualización que nosotros hagamos de un problema se pueden desprender, y de la explicación que conlleva, se pueden desprender distintas acciones de política educativa, ¿no? En cuanto a la teoría del cambio social que subyace al planeamiento educativo, porque nosotros dijimos que el planeamiento educativo tiene como objetivo último producir un cambio para solucionar un problema social, evidentemente yo quiero traer a colación que existen distintas visiones acerca del cambio social. Una visión que ha prevalecido durante los 80, pero también durante los 90, es una visión acerca de una visión bien centralizada, digamos, de las reformas educativas, con un concepto de que las reformas educativas se producen de arriba hacia abajo, ¿no? En general, esta idea dominante acerca del que el cambio educativo se produce solo cuando se plantea desde los organismos centrales a las escuelas, la verdad es que nunca tuvo demasiado éxito, porque no es así como se produce el cambio educativo, ¿no? Y estas reformas que utilizaron, digamos, esta visión implícita del cambio social, la verdad es que tuvieron un impacto muy menor en el sistema educativo. Desde una perspectiva totalmente distinta, se plantea la necesidad de que el cambio educativo provenga de la escuela. O sea, en contraposición a la visión anterior, se plantea, bueno, no, el cambio educativo tiene que provenir de la escuela misma. Si no, no hay posibilidad de realizar un cambio educativo. Desde esta perspectiva, obviamente se plantea como absolutamente necesaria el compromiso y la implicación de los actores sociales
que están implicados justamente en la institución escuela, ¿no? Y se considera que es clave para la mejora escolar. Sin embargo, también las experiencias y la investigación nos ha mostrado que esta forma de entender el cambio educativo, si bien es cierto que se contraponía con la anterior y de alguna manera toma en cuenta los actores sociales que están en la base donde se tiene que producir el cambio educativo, que son las instituciones, no era del todo acertada en la medida y plantea que es importante tener un cierto equilibrio entre la presión externa y las dinámicas internas que se generan al interior de las escuelas, ¿no? O sea que estos trabajos de investigación plantean que los cambios educativos son tanto el resultado de influencias externas como de pequeños cambios internos, siempre y cuando estos cambios internos se produzcan permitiendo una resignificación de los sentidos y de las prácticas de los actores que están en las instituciones educativas. Y para terminar, así dejo tiempo justamente para el debate, para los aportes de ustedes, para las preguntas, me voy a referir a algunas de las principales dificultades que ha tenido el planeamiento educativo, especialmente en América Latina y en nuestro país, en Argentina. Estas dificultades tienen que ver con, en primer lugar, que el planeamiento educativo ha tenido siempre una gran dificultad para atender a la diversidad de los procesos políticos a través de los cuales se implementan los cambios en las escuelas. Y justamente la principal dificultad es que ha tomado como procesos no políticos algunas cuestiones o dimensiones que suceden en las escuelas y que tienen claramente una connotación política. Y me refiero fundamentalmente a que es a considerar a las instituciones educativas como organizaciones que no son solo pedagógicas, sino que son también organizaciones administrativas y laborales, y que en tanto instituciones que no son solo organizaciones pedagógicas, sino también administrativas y laborales, responden en cada una de estas dimensiones a lógicas diferentes. Y no atender esas lógicas diferentes a las cuales responden las instituciones, que es para mí el componente centralmente político de una reforma y del análisis de las instituciones, hace justamente que muchas veces las reformas fracasen, porque las intenciones las metas o los objetivos pedagógicos son muy buenos, muy loables, pero no se ha podido contemplar los aspectos administrativos o los aspectos laborales que también hacen a cómo los docentes en última instancia pueden asimilar esos cambios y como sujetos que no son solo sujetos pedagógicos, asimilan y llevan adelante sus comportamientos, ¿no? Otro aspecto importante que se desprende de la experiencia que nosotros podemos analizar en Argentina y en América Latina tiene que ver con que el cambio educativo es la lentitud con que se produce el cambio educativo, ¿no? Es decir, no se pueden pensar que los cambios son rápidos. Es decir, nosotros, por ejemplo, nuestra gestión fue muy atacada por haber establecido que las evaluaciones estandarizadas las íbamos a hacer cada 3 años. Es decir, y justamente los argumentos con los que nos atacaban era que no
se podían medir los cambios educativos. Y nosotros justamente lo que argumentábamos era que los cambios educativos son muy lentos y por lo tanto no se producían de un año a otro. Y tal es así que durante la gestión anterior se dijo que se iban a evaluar todos los años y en definitiva, terminaron evaluando cada 2, 3 años, porque evaluaban todos los años, pero asignaturas diferentes, o niveles y grados diferentes, con lo cual, de alguna manera nos dieron la razón a nuestros argumentos que habíamos logrado plasmar en resoluciones del Consejo Federal. Y en ese sentido, volviendo justamente al cambio educativo, a mí me interesa mucho la visión de una autora inglesa que es Margaret Archer, no Thatcher, porque si no, nos puede llevar a confusión. Justamente Margaret Archer, en un trabajo que todavía tiene mucha vigencia, si bien es de algunos años, del año 86, dice que las estructuras institucionales no son totalmente flexibles y permeables al cambio, algo que nosotros conocemos, pero lo que dice también es que las innovaciones educativas deberían prestar mucha más atención a los factores estructurantes de las instituciones educativas, ¿no? Que son justamente los factores normativos, administrativos, laborales, etcétera, y no solo apostar al margen de autonomía que tienen las instituciones educativas. O sea que se debe apostar al margen de autonomía, pero también a intentar realizar cambios estructurales en estas cuestiones que si no logramos cambiar, muchas veces obstaculizan las reformas educativas que se intentan implementar. Las experiencias, por otro lado, de reformas educativas en América Latina, nos muestran que cuando se implementan a una escala limitada, son mucho más exitosas. Entonces nos preguntamos por qué. Y la verdad que encontramos que en una escala limitada se asegura la proximidad y el asesoramiento de los equipos técnicos, se asegura tener una mirada en cuanto a la asistencia también de recursos, y que cuando las experiencias se extienden, esto disminuye y por lo tanto una gran dificultad la tenemos cuando queremos hacer masivas o extensivas a gran escala las experiencias de cambio educativo, ¿no? Otro aspecto que no es menor tiene que ver con el escaso conocimiento sobre, todavía, el escaso conocimiento pedagógico. No hay tanta investigación en el ámbito pedagógico que nos permita eliminar algunas de las vacancias de conocimiento que tenemos para orientar las reformas educativas. Y eso, por lo cual podemos decir que los cambios en educación tienen un carácter experimental, ¿no? Y es muy importante poner la mirada sobre esas situaciones experimentales para de allí poder obtener una serie de digamos, de ideas que nos permitan mejorar la implementación cuando se hace a una escala mayor, ¿no? Y eso es así porque en general las experiencias escolares tienen una dimensión contextual situada que tiene un papel muy importante en las posibilidades de éxito del planeamiento educativo, ¿no? Y eso tiene que ser siempre contemplado. Y sumado a todo esto, para nuestro país, porque no todos los países de América Latina tienen una estructura federal, la verdad es que podemos agregar otra tensión que tiene que ver con los distintos organismos involucrados y los distintos niveles de gestión
que tiene nuestro país por tener una estructura organizativa federal, y esto genera un complejo juego de interrelaciones entre actores y entre distintos organismos y también distintos niveles de gestión. No se olviden que tenemos un nivel de gestión nacional, provincial e incluso local, hasta llegar a la institución educativa, la gestión de la institución educativa, que es donde se cocinan básicamente los cambios que se proponen en el planeamiento educativo, ¿no? Y junto con la heterogeneidad de condiciones económicas, políticas y sociales que nosotros tenemos que atender, hay una complejidad adicional en países como el nuestro, que no es, por ejemplo, Chile, que es un país centralizado, eh, en esta trama de apropiaciones, de mediaciones y de resignificaciones de la política educativa, que si bien pudo ser consensuada en el ámbito nacional, necesita justamente pasar por esta trama de mediaciones y de resignificaciones, ¿no? Bueno, y mm, creo que me he dejado en el tintero un montón de cosas importantes, pero las dejo para las preguntas y para el conversatorio que se pueda originar a partir de ahora. Así que muchas gracias. Y gracias por la paciencia y la escucha. Muchas gracias, Liliana. Hay una pregunta primera que hace Daniel, que me gustaría, si puede abrir el micrófono y formularla él directamente, creo que Sí. la vamos a entender mejor. No sé, salvo Liliana, que vos ¿cuáles serían en concreto los factores estructurantes en el sistema educativo argentino? No, Sí. a mí por lo menos no me queda claro a qué se refiere, pero si querés agarrarla directo, si no, si Daniel quiere ampliarla. Como quiera. No sé, Daniel, ¿dónde estás? ¿Daniel González es? ¿O Daniel Verón? Daniel Verón. Daniel Ahí. Verón. Sí. Ahí está Daniel. Porque estabas, ¿qué tal? Buenas. Estabas exponiendo lo de Margaret Thatcher sobre Claro. las estructuras institucionales que no son permeables al cambio. Esta cuestión del factor de tiempo. Y dijiste que las reformas educativas deben contemplar los factores estructurantes que la dimensionan. Y yo pensaba en nuestro sistema. Estabas hablando, bueno, de los sistemas en general. Quería, bueno, pensarlo desde lo nacional. Sí. Yo creo que podemos dar un ejemplo concreto, Daniel. Por ejemplo, si nosotros analizamos las escuelas de reingreso de la capital federal, por ejemplo, ¿no? Es decir, las escuelas de reingreso que estaban justamente organizadas y pensadas para los estudiantes que habían tenido varios fracasos, o sea, el sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires, ustedes saben que tiene un 10% de abandono año a año en el nivel secundario y fundamentalmente en los primeros años del secundario, que es el cuello de botella, ¿no? Del nivel secundario. Si nosotros analizamos la experiencia de las escuelas de reingreso, digamos, era una experiencia que fue pensada para que la llevaran adelante docentes muy compenetrados con la idea original de lo que debían ser las escuelas de reingreso, porque eran escuelas pensadas en donde se rompía con el trípode de hierro, digamos, del régimen académico, con cursadas que se podían hacer en simultáneo, de distintas asignaturas, con un régimen de tutorías o de acompañamiento muy institucionalizado, que requería de un tipo de docente que muy comprometido para llevar adelante esa experiencia que rompía con muchos de los moldes o de las estructuras tanto administrativas como laborales existentes en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, hay varias investigaciones sobre las escuelas de reingreso, pero yo estaba en ese momento en la ciudad de Buenos Aires a cargo de la Dirección de Programación Educativa, donde nosotros trabajábamos en conjunto para tratar de cambiar la normativa
de las escuelas de reingreso, y nos chocábamos todo el tiempo con algunas cuestiones como, por ejemplo, las juntas de calificaciones y los criterios para la selección de los docentes, ¿no? Donde de alguna manera los criterios eran criterios que valoraban una serie de cuestiones para la designación de los docentes, que no eran cuestiones que eran las más importantes para llevar adelante la experiencia de las escuelas de reingreso, ¿no? Y acá hay como un factor estructurante que tiene que ver con la normativa y que tiene que ver con el puesto de trabajo y con la selección para el puesto de trabajo, que no fue posible cambiar. Perdón, ¿alguien quería decir algo? No, que no fue posible cambiar, y que eso fue uno de los grandes limitantes de la experiencia, ¿no? De la experiencia de reforma. No sé si queda claro, Daniel. Sí, sí, es como el entramado que puede llegar a obstaculizar o ridiculizar una política, sí, sí, entendí. Que es como un entramado muy complejo y hay que tenerlo en cuenta para poder avanzar. Exactamente, sí. Hay otra Acá pregunta sí, de Fernanda. Dale. sí, de María Fernanda. Pensar el cambio del diseño curricular cada 10 años, en realidad, si uno analiza cómo se implementa el diseño curricular es totalmente dinámico. Es decir, yo no pienso que el diseño curricular sea estático y solo se cambie cada 10 años. Creo que los docentes, de alguna manera, realizan cambios en el diseño curricular todos los años, cuando diseñan su propia asignatura, cómo la van a implementar, qué autores van a seleccionar, qué contenidos van a priorizar. La verdad es que uno debería pensar o repensar, si bien no es mi fuerte el diseño curricular, piensen que mi formación, justamente en mi formación no es mi fuerte el diseño curricular, pero los diseños curriculares, mi experiencia cuando estaba en la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, era que eran grandes obras, diría yo, casi literarias, enormes, y que la verdad que la mayoría de los docentes accedían de forma muy variada, muchos ni siquiera los leían, y realmente la implementación de los diseños curriculares en las aulas era muy sui generis, dependía mucho de las características del docente, la formación del docente y demás, ¿no? ¿Puedo una reflexión? Por favor. Bueno, primero agradecerte, Liliana, porque la verdad que ha sido muy interesante la exposición. Quería reforzar una cuestión que había dicho Liliana, muy breve, y hacerle una pregunta. Hacia el final, Liliana trae una de las características de nuestro sistema político que puede ser una problemática, que es el federalismo. Y lo plantea como una tensión. Y me parece que hay que poner un ojo en eso, porque, a ver, Alemania también es federal, pero es otro federalismo. Nuestro federalismo es un federalismo débil, en donde hay 5 provincias que concentran el 85% del PBI geográfico. Entonces, que son, por supuesto, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba. Entonces, no solo el federalismo en los términos que Liliana decía, de superposición de estructuras y autoridades, cosa que ustedes lo están viendo porque están, los estudiantes de aquí, Liliana, están trabajando en 3 dimensiones, que son la nacional, la provincial y
la local, la municipal. Entonces esto está visto en el curso, pero federalismos débiles que le asignan o le añaden una complejidad mayor a la complejidad natural. Esa es una breve reflexión. Y la otra, ¿por qué no amplías un poco? No porque no estuviera claro, pero para reforzar, ¿por qué las políticas focalizadas no dan resultado? Vos hablabas de esto y a la vez hablabas de que una política debe tener escala, debe ser universal, una política pública debe tener necesariamente universalidad. A ver, ¿por qué no jugás un poco con esos dos elementos? Voy a tratar, si me ayudan también. No, en primer lugar, creo que tiene que ver con esta cuestión de los cambios estructurales, ¿no? Es decir, que las políticas focalizadas en general no atienden a la raíz de los problemas. Es decir, por ejemplo, en educación, nosotros pensamos en los sectores más vulnerables, como una política focalizada, que ojo que es un planteo que se contrapone con la noción de derecho, porque el derecho es para todos, el derecho es universal. En cambio, la política focalizada ya pone al sujeto en una situación, digamos, disminuida en cuanto a su derecho, porque es un sujeto vulnerable, no se lo considera como un sujeto de derecho, ¿no? Pero además, supongamos que voy a intentar, no sé, pensar un ejemplo, ¿no? Nosotros en una política focalizada decimos, bueno, hay los sujetos más vulnerables tienen dificultades no tienen recursos, entonces vamos a disponer recursos pedagógicos solo para esos sujetos, ¿no? Si nosotros no atendemos a la compleja situación social en la que se encuentran estos sujetos, donde también tenemos que atender a la intersectorialidad. Por eso digo, las políticas universales tienden a ser intersectoriales. No podemos atacar la vulnerabilidad del derecho educativo solo en el ámbito educativo. Es decir, tenemos que atacar la vulnerabilidad del derecho educativo en todos los demás ámbitos que hacen al derecho educativo, ¿no? Es decir, entonces creo que las políticas universales tienden fundamentalmente a tomar en cuenta la intersectorialidad y tienden a tomar en cuenta los cambios en las condiciones estructurales que provocan que determinados sujetos sean vulnerables, sean más vulnerables, y no justamente en atender a una sola vulnerabilidad, que sería la vulnerabilidad educativa. Entonces, evidentemente, las políticas focalizadas se llevan adelante fundamentalmente a través de programas. Es decir, hay un programa para tal cosa, hay un programa para tal otro, y pierden esa noción integrada o integral o universal que es propia de las políticas universales y que nosotros habíamos logrado en esta visión del planeamiento a partir del marco normativo que nos daba la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento Educativo, ¿no? No sé, Alberto, si pude responder algo. Sí, por supuesto, claro, sí. Por eso quería que lo ampliaras, porque siempre hay una tentación de ir al pilotaje, ¿no? A la experiencia piloto, y la verdad que un Estado debe tener, vuelvo a decir, y no insisto más con esto, debe tener escala. Escala quiere decir universalidad, debe ser universal. Y lo que acaba de decir Liliana refuerza, los derechos son para todos, porque si no, no son derechos, son prerrogativas o privilegios. Entonces ahí hay otro entramado que hay que dejarlo muy claro, porque siempre hay una tentación de decir, estamos llevando adelante tal política, muy típico de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
y vuelvo a la discusión de antes de empezar la clase. Empezamos las clases, ¿no? Como si empezáramos las clases, y la verdad que está destinado a un número absolutamente inferior de alumnos, que no es representativo. Sí, es una posición totalmente marketinera la que tienen, es decir, Por pour la eso. galerie, para el sector Bueno. que los vota de alguna manera, y donde en realidad, si uno piensa que escuelas que están dentro de esta convocatoria tienen 3.000 alumnos, y de esos 3.000 alumnos van 10 o 4 con suerte, es decir, ¿de qué estamos hablando? Realmente, ¿de qué revinculación estamos hablando, no? La verdad que pero los medios de comunicación además hablan sin conocer y desconociendo todo el esfuerzo que estuvieron haciendo los docentes durante todo este periodo en que hubo clases. Hay clases, digamos, no son presenciales. Lo que se interrumpió fue la presencialidad, no las clases, ¿eh? Y acá realmente la discusión en el mundo mediático se pone como vuelven las clases. No, no vuelven las clases, ¿eh? Es decir, volvería cierta presencialidad. Las clases nunca se interrumpieron, ¿no? Es decir, lo que se interrumpió fue el formato. Yo creo además que esta situación de pandemia, bueno, fue terrible, la estamos sufriendo, pero más allá de esto, nos da como una oportunidad única para repensar el sistema educativo, si es que la podemos o la sabemos aprovechar, porque nos da como una oportunidad para poder romper justamente con estos factores estructurantes de los que estuvimos hablando hasta ahora, ¿no? Y poder pensar cambios hacia adelante, porque es mucho más fácil romper con algo, con lo que ya se rompió, ¿eh? Digamos, ya se rompió con el régimen académico, ya se rompió con los alumnos que tienen una asignatura cada 45 minutos, una asignatura diferente. Ya se rompió con esa lógica. Entonces, la verdad que si la sabemos aprovechar, es una oportunidad única para poder pensar nuevos formatos de escuela, y me refiero, cuando hablo de escuela, formatos de escuela secundaria, fundamentalmente porque la escuela primaria y la universidad tienen un formato diferente. Pero la escuela secundaria es justamente la que viene con ese formato de régimen académico que todos sabemos, y las investigaciones nos lo muestran, que que realmente hay que modificarlo, porque sin eso no se puede asegurar el derecho a la educación, pero es tan difícil de romper, ¿no? Que tiene que ver con el puesto de trabajo por hora cátedra, que realmente eso es algo muy difícil de romper, aunque hay algunas experiencias. Ustedes saben que Río Negro, por ejemplo, trató de modificar esa experiencia, pero el tema también es el financiamiento. Eso le llevó a Río Negro a gastar un 30% más del presupuesto que tenía destinado, el presupuesto educativo. Con lo cual, pero sería muy interesante. No quiero decir que el profesor por cargo nos solucione todos los problemas que tiene la escuela secundaria, desde ya que no, pero es un cambio estructural que facilitaría realizar cambios de otro tipo, más pedagógicos, en la escuela secundaria. Ahí tenemos un ejemplo también de un cambio estructural que habría que dar, que tiene que ver con considerar a las instituciones como organizaciones laborales también, ¿no? El puesto de trabajo es fundamental en la medida que condiciona a las instituciones educativas como organizaciones laborales. Un profesor que viene, toca y se va, digamos, porque tiene 2 horas en una escuela y luego se va y tiene que cumplir otras 3, 4 horas en otra escuela, y así sucesivamente, tiene alrededor de 300 alumnos por semana que tiene que corregir sus trabajos, digamos, bueno, es muy difícil pensar en un cambio pedagógico en una escuela secundaria estructurada de esa manera, ¿no? Por eso es importante también reflexionar
sobre estos factores estructurantes que de alguna manera nos condicionan, ¿no? Perdón, ¿puedo aportar algo, Liliana? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sheila? Turco. Sí. En función a esto de lo que vos decías, del profesor de por cargo, en el nivel primario es mucho más sencillo porque tenés las maestras de grado que tienen sus cargos. En el nivel secundario, todo lo que es cuando tratamos de implementar diferentes políticas, hay diferentes estudios hechos, y vos bien lo dijiste, impactan de manera negativa con lo que es la organización del trabajo docente. Y todas quedan como experiencias aisladas, terminan quedando como experiencias aisladas. Tuvimos en el gobierno anterior estas de bajo impacto, ¿no? Que fueron las escuelas en red, las escuelas promotoras, que chocaban de manera negativa, puede ser mala o buena, más o menos, pero encontraron un obstáculo muy importante que era la organización del trabajo docente. Habiendo profundizado durante la licenciatura, hablando con Viviana Alonso y con otras personas, en función de ese trabajo, encontrábamos esto, ¿no? Las cargas horarias, la designación del docente por materia al momento de designarse, el tema de que no hay horas propias institucionales, o sea, los jefes de departamento de determinadas áreas las siguen teniendo de manera histórica, otros no, entonces se ve reducido nuestro trabajo, y esto que vos decías, ¿no? O sea, el profesor taxi, ¿no? Que va de una escuela a la otra, no tiene concentración, y las concentraciones horarias tienen mucho tiempo por cuestiones estatutarias, ¿no? ¿Cuántos años tenés que pasar para pedir una concentración horaria? El año pasado, en marzo, se sacó la resolución donde salió hoy para presentar ayer la concentración horaria. Pocos pudimos entender cómo era, y algunos pudimos agarrar eso y pudimos salir favorecidos. Después de esto, cuando salió la concentración horaria en Provincia de Buenos Aires, salieron los gremios a decir de que era fuera del estatuto. Entonces ahí hay como resistencias y tensiones, digo, en el sentido de que si vamos a esperar los términos del estatuto, sí, que cuántos años tenemos que esperar para concentrar, realmente habría que modificar un poco la normativa, ¿no? Y hacer una modificación que sea en función de una organización del trabajo docente con mayor concentración. Porque hay investigaciones y experiencias que muestran que la concentración horaria del docente dentro de una escuela genera un impacto positivo en las políticas que se implementen. Entonces, teniendo docentes dispersos por todas las instituciones, realmente me parece que no sería beneficioso, por así decirlo. Y me quedo con una frase que me dijo el año pasado una especialista: hacer modificaciones de política dentro del sistema y la estructura del sistema a nivel secundario, sin modificaciones normativas y en la organización del trabajo docente, es como querer hacer entrar un triángulo dentro de un círculo. O sea, es prácticamente imposible, pero tenemos que entender que las modificaciones, también otra frase que nos dijo es tratar de mantener un auto que siga funcionando y tratar de modificarle el motor a pesar que está funcionando, ¿no? Es más o menos así. Pero bueno, no sé, lo pienso, y para mí esto que vos dijiste, la organización del trabajo docente, es una de las cuestiones centrales, como la modificación de la normativa en el nivel secundario. Me parece que son dos puntas centrales. Sí, tal cual. Creo que... Perdón, ¿puedo Sí, por supuesto. hacer una pregunta que va en relación a lo que dice Sheila, si después de última respondés las dos juntas? Perdón, un segundo, Laura. Sí. Hay 4 comentarios en el chat, 2 tienen preguntas. Yo tengo también 2 esperando. No, lo que digo es, por ahí juntemos todo esto para que después Liliana retome los temas que le parece, que quiere, en el orden que quiere. Me parece que le va a servir más para organizarlo. Así que, si querés, dale, Lau, con lo tuyo. Comentamos lo que hay en el chat. Yo agrego dos preguntas también que quiero hacer, y después, Liliana, retomás todo lo que haya. ¿Te parece? Sí, cómo no. Bueno, no, en primer lugar, gracias, porque la verdad muy rica la charla, aprendimos, yo por lo menos me quedo con un montón de intercambios y reflexiones. Y en relación a lo que decía Alberto,
de las políticas focalizadas y las universales, y lo que también traías vos, de la necesidad de transformar la escuela secundaria. Nosotros en nuestro grupo estamos trabajando con ese eje incluso, transformación de la escuela secundaria. Y cuando nos pusimos a pensar la propuesta y la planificación, pensamos hacerlo a escala limitada en una primera instancia. Se dio toda la discusión de cómo era mejor llevarlo adelante, esta transformación que tiene que ver con armar campamentos para restablecer vínculos, para transformar las formas de organización dentro de la escuela, pero bueno, a la hora de planificarla nos preguntábamos cómo era mejor esa implementación, si hacer la escala limitada, porque nosotros queremos llegar a la universalización, perdón, nuestro objetivo es llegar a la universalización, pero en el camino hacia esa masividad, ¿qué opinaban ustedes o qué nos recomendaban hacer para la planificación? Si hacerla de manera limitada al principio para llegar a la universalización o directamente plantear una propuesta para todos y para todas las escuelas, para todos los estudiantes. Esa era mi pregunta. No sé si hay alguna otra, Walter, vos que sí. No, yo agrego dos y las que están en el chat, que no hace falta parafrasearlas, me parece, están todas muy, muy claras, muy concretas, digamos, fáciles de, no de contestar, sí de retomar. Nada fáciles de contestar, claro, ¿eh? No, por eso, de contestar seguro que no, pero por lo menos sí de retomar Sí. y de seguirles el hilo. Yo tengo dos comentarios también para agregar. Uno, cuando hablaste de las teorías del cambio social subyacentes al planeamiento o fundantes del planeamiento, hablaste de un inicio con una mirada más centralizada, después dijiste que en contraposición surgieron teorías más fundadas en que el cambio partía de las escuelas y de la institución como el origen de esos cambios y esas transformaciones. Y después incorporaste, digamos, la falta de consideración sobre esos factores estructurantes de los que hablabas antes para condicionar las transformaciones que pudieran darse al interior de las escuelas. Y yo pregunto si hay, digamos, o si ves que hay atrás desde el planeamiento un posicionamiento hoy que sintetice esas miradas y que trace de alguna manera cuál es el rumbo o el hilo o el nudo en el que un Estado central, independientemente de cuál sea el ámbito, digamos, si local, nacional o jurisdiccional, pero que no es desde el gobierno de las instituciones, sino desde un gobierno con un ámbito más centralizado, cuál es el nudo en el cual operar para generar los cambios, ¿sí? Si es lo normativo, si es los recursos, la administración de los recursos, digamos, ¿dónde pondrías el acento en esta cuestión? Y esa es una pregunta, y la otra tiene que ver con, mencionaste en varias oportunidades algo que para muchos de los grupos es nodal en el trabajo que haciendo, que es la posibilidad de trabajar con un planeamiento que no se centre solamente en la modificación, en el aporte a indicadores cuantitativos, sino también la incorporación de otro tipo de variables que sean más cualitativas y bueno, nosotros es algo que lo venimos trabajando y para algunos grupos genera dificultades para un lado y para el otro, digamos, así que si podés ampliar y darle una vuelta de tuerca más a esto, digamos, a cómo, bueno, hasta dónde vale, digamos, considerar cuestiones cualitativas con el nivel obvio de subjetividad que esto tiene, ¿no es cierto?
sí, yo empiezo por esto último, que me parece muy interesante. Es decir, y creo que la experiencia de esta pandemia nos sirve como para graficar un poco lo que está sucediendo en función de lo que preguntaste, Walter, que es súper interesante. Porque nosotros vemos que los datos objetivos del sistema educativo, o sea, los datos de los indicadores objetivos, del conocimiento objetivo del sistema educativo, realmente el sistema educativo tal cual lo conocíamos como materialidad objetiva desapareció, digamos, en la pandemia. Es decir, eh, adquiere otra forma, digamos, adquiere otro formato, ¿no? Con la no presencialidad. Entonces, estamos en condiciones, a mi modo de ver, óptimas para tratar de pensar otro formato, porque no vamos a volver a lo que fue. Es decir, por más que queramos, es imposible volver a lo que fue, ¿no? Y el año que viene va a ser un año muy complejo también, donde vamos a tener que compartir situaciones mixtas de presencialidad y no presencialidad, con lo cual, digamos, los datos objetivos del sistema educativo nos muestran que mucho de lo que conocíamos ya no es, digamos, ni va a volver a ser igual. Ahora, ¿qué pasa? Los docentes, de alguna manera, si bien tuvieron los docentes y todos los actores del sistema educativo, si bien también transitaron por una experiencia como es la pandemia, que obviamente modifica su percepción y su representación de la realidad, todavía están con ciertas representaciones de la realidad de la institución escuela, que es la institución tal cual fue hasta ahora. Entonces, para poder modificar la institución escuela el año que viene, va a ser absolutamente importante conocer cómo procesaron, qué significado le dieron los docentes a esta situación y cómo ellos piensan que se puede modificar la situación escuela. Porque sin ellos, sin los actores que están en la escuela, ningún cambio es posible. Y justamente su subjetividad, construida a través de toda su experiencia, pero también la experiencia de este último año, es lo que de alguna manera va a condicionar su comportamiento a futuro. Entonces, conocer cómo ellos perciben que fue la escuela en este periodo, cómo ellos perciben que tiene que volver a ser la escuela en el nuevo periodo que se inicia el año que viene, es absolutamente importante para pensar cambios que contemplen esta situación y que de alguna manera sean viables, porque nosotros nos tenemos que poner, digamos, los cambios educativos los implementan los actores de las instituciones educativas, los implementan. Por ahí los recursos, la normativa, digamos, los excede, pero los comportamientos son los comportamientos de los actores de las instituciones educativas. Con lo cual, nosotros tenemos que ponernos en la cabeza del docente, contemplar cómo el otro vive los cambios. Es decir, cómo calibra el docente, digamos, su puesto laboral, la normativa, su situación particular, su situación de cuán lejos cerca está con respecto a la jubilación, por ejemplo, su salario, digamos, hay montones de intereses que escapan a lo pedagógico, pero que hacen a lo pedagógico y de alguna manera condicionan lo pedagógico. Entonces, no contemplarlos es no tener una mirada política sobre esa situación. Una mirada política tiene que contemplar esos intereses que muchas veces son intereses en conflicto. Entonces yo creo que es fundamental tomar en cuenta esos aspectos y
una de las investigadoras que yo sigo mucho y me parece que lo analiza muy bien, es Justa Espeleta en México, que analiza muy bien el rol de las instituciones educativas en cuanto a los cambios educativos. Y justamente habla de este tipo de tensiones que se generan en las instituciones educativas y que tenemos que, si bien, digamos, la materialidad se rompió, ¿cuánto se rompió de la subjetividad de las instituciones educativas? Eso tenemos que conocerlo. ¿Y cuánto los docentes están dispuestos a volver a una situación diferente? ¿Qué cambios están dispuestos a incorporar de esa situación? Por eso me parece que es absolutamente importante conocer eso, porque si no, por más que se plantee una nueva materialidad, es decir, para las instituciones educativas, a lo mejor vamos a cambiar algo para que nada cambie, ¿no? Por supuesto que es necesario ayudar desde la materialidad, porque nosotros tenemos que repensar distintas cuestiones, y acá vuelvo a lo del currículum. Es realmente antipedagógico pensar en un primer año de la escuela secundaria donde se pasan de 4 áreas del conocimiento que ven en la escuela primaria a 11 disciplinas diferentes. 11 disciplinas diferentes que están llevadas adelante por 11 actores diferentes, con los cuales los alumnos tienen que aprender a actuar. Yo recuerdo una investigación que había hecho sobre los primeros años del secundario y un alumno gráficamente me contestó, yo tengo que aprender a actuar con cada profesor. O sea, son 12 profesores, 11 profesores, tiene que aprender cuáles son las normas implícitas de ese profesor, cómo ese profesor reacciona ante determinados comportamientos, ¿no? No solo el contenido de la asignatura. Entonces, pensar eso, digamos, yo creo que estamos en un momento clave de bisagra, de poder pensar, porque evidentemente hay que repensar los contenidos educativos para el año que viene. Los alumnos durante este año, muchos alumnos, con suerte un porcentaje que de alrededor del 60% en todo el país, pudo tener conectividad y clases con cierta sistematización. Pero hay como un 40% de alumnos que están totalmente desconectados, ya sea porque no tienen conectividad, porque no tuvieron acceso a los cuadernillos impresos, o porque directamente las condiciones de su hogar no daban como para que pudieran continuar con la escolaridad no presencial. Entonces, realmente va a haber que pensar un nuevo currículum sobre contenidos prioritarios, tanto para recuperar a aquellos que no los tuvieron durante este año y que seguramente y además no es dramático pensar que los alumnos adquieran el año que viene conocimientos que no pudieron adquirir este año. Lo que es dramático es la desigualdad educativa con la que nos vamos a encontrar. Eso sí es dramático, ¿no? Es decir, y va a haber que hacer algo para paliar esa desigualdad educativa. Entonces va a haber que repensar el currículum y va a haber que repensarlo, y yo creo que también es una oportunidad única, porque la verdad es que nosotros tenemos, si lo comparamos a nivel internacional, un currículum que es un currículum diletante, que en muchos sentidos es muy interesante, pero en otros sentidos es realmente un currículum que dispersa, ¿no? En muchas disciplinas. Si yo les digo que en Estados Unidos, en el secundario, no se estudia Revolución Francesa, ustedes van a abrir los ojos así, porque para nosotros es fundamental en primero y segundo año del secundario estudiar la Revolución Francesa. Bueno, en Estados Unidos no es un contenido que se estudie en las escuelas secundarias, en la mayoría de los estados, que a su vez cada estado tiene su propio currículum. O sea que yo creo que se puede tranquilamente pensar priorizaciones curriculares
para recuperación de los aprendizajes el año que viene y pensar un nuevo régimen académico, nuevas formas de evaluación. Y acá lo voy a unir con una de las preguntas que tenía que ver con lo de cómo hacer un seguimiento, asesoramiento de los cambios en gran escala. Cuando desde mi corta experiencia a cargo de la Subsecretaría de Planeamiento este año, lo que nosotros planteábamos era algunos modelos para pensar una vuelta paulatina a la presencialidad. Y en esos modelos que se pensaban y se discutían a nivel federal, se estaba pensando también en conformar equipos de acompañamiento, tanto a nivel central, a nivel nacional, como también a nivel de las jurisdicciones y a nivel local. Equipos de acompañamiento también intersectoriales para poder trabajar con los sectores más vulnerables, traerlos, recuperarlos para el sistema educativo y también para trabajar con ellos la escolaridad. O sea que el acompañamiento siempre tiene que estar presente. Si nosotros analizamos los planes de mejora como una de las políticas para educación secundaria que se desarrollaron en nuestra gestión anterior, teníamos equipos de los ATT, por ejemplo, que eran los actores territoriales que acompañaban a las instituciones educativas. Y eso realmente hay que pensarlo y repensarlo y traer nuevamente esta experiencia, porque analizando cómo se dan los cambios, cómo plantean las nuevas investigaciones que se dan los cambios, los cambios no surgen espontáneamente de las instituciones educativas. Es necesario realizar cierta presión externa desde el nivel central. Pero esa presión externa desde el nivel central no tiene que ser una mirada centralista, tiene que ser una mirada situada, una mirada contextualizada, que permita, de alguna manera, ver qué es lo que está pasando en esas instituciones y a partir de allí hacer propuestas de cambio o de reforma. Para mí, un elemento que es muy importante es el de la autoevaluación institucional o los procesos de reflexión que se dan a nivel de las instituciones educativas para que los docentes puedan, a partir de esos procesos de reflexión, pensar cuáles son los cambios posibles y la mejor manera para llevarlos adelante. Porque sin esos procesos de reflexión, donde realmente se resignifica la normativa y las directivas de los niveles provinciales o nacionales, sin esos procesos de reflexión, muy difícilmente se lleven adelante los cambios a nivel local. O sea que es importante ese juego, digamos, ese equilibrio de presiones, es decir, ¿por qué digo que tiene que haber esa presión a nivel externa? Porque si no, sucede lo que siempre sucede, que las instituciones que funcionan mejor, donde los docentes están más comprometidos, donde tienen apoyo del equipo directivo, donde tienen recursos y demás, son los que mejores se apropian de estas cuestiones para realizar los cambios. Pero no todas las instituciones están en esas condiciones. Muchas van a necesitar un apoyo y un apoyo mayor para poder llevar adelante estos cambios o estas situaciones, ¿no?, de reforma. No sé si me quedó alguna pregunta sin contestar o algo. De las que yo leí antes, por ahí más centradas en preguntas,
había alguna reflexión y temas sobre una mirada sobre las pruebas piloto, me pareció entender, distinta a la política focalizada, sino centrada en innovación y nuevas experiencias que, digamos, Claro, sí. me Lo parece que que, está orientada a sí, otra cosa. sí, en realidad, como no es necesario, y además había una alumna que decía, la implementación la hago a nivel, Laura, ¿no? Laura Naldi, que decía, si la implementación la hacías en pocas escuelas o en muchas. Bueno, lo importante no es tanto decir si la implementación la hago de entrada en todas o en pocas, y si primero tengo que ir a lo que sucede en pocas para luego extenderlo, porque en realidad las experiencias en las instituciones son siempre situadas, o sea que siempre van a ser particulares, porque siempre van a estar de alguna manera condicionadas por las culturas institucionales que son particulares y situadas. Entonces, yo bien podría plantear una experiencia que tome todas las instituciones de un nivel o de un ámbito local, pero lo importante es que se pueda hacer un seguimiento de esa experiencia, en el sentido de ir viendo cuáles son las trabas, dónde se va trabando, cuáles son aquellos factores que obstaculizan, cuáles son aquellos que facilitan, como para ir teniendo respuestas. Y les digo una cosa, en ese sentido, yo creo que las experiencias de las instituciones que hacen una especie de autoevaluación, ¿eh? Por eso los cambios podrían ser acompañados con experiencias de autoevaluación, porque como las experiencias son situadas, es importante que cada institución pueda tener conciencia de cuáles son los factores que en esa institución se actúan como obstaculizadores y cuáles son los factores que en esa institución pueden ser factores que promueven el cambio. Es decir, yo creo que si uno acompaña la implementación de una reforma educativa con experiencias de autoevaluación, la verdad que sería, no sé, debería comprobarlo a través de una investigación, pero mi modo de ver a partir de las investigaciones que se han realizado hasta ahora es que estas experiencias de autoevaluación son muy importantes porque las instituciones tienen que ir encontrando sus propios caminos, ¿no? Además hay otras cuestiones que de alguna manera son importantes y que hacen a factores más estructurantes, que tienen que ver, bueno, con el puesto de trabajo, digamos, es difícil que experiencias de autoevaluación se puedan hacer con profesores taxis, porque evidentemente nosotros necesitamos la concurrencia del conjunto de los profesores de la institución para poder hacer y llevar adelante estas experiencias de autoevaluación, para lo cual necesitamos que estos profesores estén y tengan la posibilidad de asistir, no que tengan que ir a otras 3 o 4 escuelas y no puedan estar. Ese es un condicionamiento. El otro condicionamiento tiene que ver con los recursos también y con un elemento que ha demostrado ser muy importante en la cultura institucional, que tiene que ver con los equipos de gestión institucional. En general, los equipos de gestión tienen un papel muy, muy importante en los cambios, en las reformas educativas, como posibilitadores o como obstaculizadores de los cambios. Y cuando hablo de los equipos de gestión, hablo del equipo de directivos. En general, aquellos equipos de gestión que están bien encima de los docentes, y es al revés de lo que algunos docentes piensan que es mejor porque me deja hacer. No, no es mejor porque me deja hacer. Es mejor
porque de alguna manera me señala cuáles son los caminos, me ayuda a enfrentar las dificultades, me ayuda a encontrar las respuestas. Porque si me deja hacer, nuevamente aquellos docentes que son muy buenos van a seguir siendo muy buenos, pero los que no son tan buenos no van a tener herramientas para mejorar. Entonces, los equipos de gestión son también elementos claves dentro de las instituciones para poder llevar adelante estos procesos de autorreflexión, para llevar adelante los cambios, ¿no? Bueno. Liliana, muchísimas gracias. Al contrario, Walter. Creo que para todos y todas fue una gran charla motivadora digamos, me imagino cada uno, porque yo fui siguiendo los trabajos de muchos y pensando en cómo varios de tus aportes podían conectar con cosas que seguramente este fin de semana, primeros días de la semana que viene, motiven alguna reescritura o alguna reflexión o algún agregado o algún cambio en lo que veníamos haciendo. Acuérdense, en la semana, los que vayan terminando sus trabajos, avisen nomás, así son los primeros que vamos descargando del Drive para poder ir corrigiendo y trabajando. Digamos, avísennos para que no sea que agarremos una versión que todavía no sea la que efectivamente ustedes estén queriendo presentar. Y en 2 semanas nos vemos en el último encuentro con por lo menos una primera devolución de los trabajos que cada grupo haya hecho, y además incorporando temas que no trabajamos hasta ahora, que tienen que ver con la implementación y la evaluación, pensadas también como parte del diseño, ¿sí? Así que muchísimas gracias a todos y todas, y Liliana, fantástico lo tuyo. Muchas gracias, Walter, como siempre. Gracias a ustedes por la paciencia. Bueno, Gracias, Liliana, un gustazo escucharte. Un placer, muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias. Bueno, Walter, gracias, Walter, y gracias a todos. Sí, sí. No, a Walter, en relación al trabajo, una duda con respecto al trabajo, Liliana. Ah, bueno. Pero era para Walter. Dale, Gastón. Gracias. En relación a la cuestión presupuestaria, que es uno de los temas como más complejos para abordar con respecto a la universalización, digamos, nosotros tenemos que explayarnos ahí en cuanto a presupuesto, o tenemos que sugerir, digamos, ¿cómo sería la...? No, a ver, lo que nosotros hablamos en encuentros anteriores es que no podía ser una variable desconocida, ¿sí? O sea, lo que nosotros planteáramos como política no podía desconocer la variable presupuestaria. La verdad es que depende el nivel, el alcance, la mirada que cada uno le haya dado a su trabajo. No hay algunos trabajos que se acercan a la posibilidad de decir esto costaría tanto, y es un número eso, y son pesos. Hay otros trabajos que están más lejos de eso, pero seguramente lo puedan abordar desde el punto de vista de, por ejemplo, retomando a Liliana, antes decía, mira, la concentración de la carga horaria, la experiencia de Río Negro es un incremento del 30% en el presupuesto. No sé cuánto es en pesos, no importa, pero decir, si tengo que duplicar algo, es el doble. Si tengo que... entonces, tener alguno, digamos, que no sea algo que solo quede en una enunciación de intenciones y decir, esta gente no habló de plata, digamos, y no se dio cuenta que esto costaba. Entonces, en ese sentido es que les pedimos que haga sobre el tema presupuestario, que no necesariamente es un costeo, porque algunos trabajos no lo permiten, ¿sí? No lo permiten porque no tenemos la información, porque no tenemos el conocimiento, porque no
no es el modo de plantearlo. Entonces, en ningún caso nosotros hemos planteado un formulario cerrado de decir la entrega tiene punto 1, 2, 3, 4, 5, porque un diseño tiene que tener eso, porque precisamente como estamos trabajando en políticas de distinto orden y en ámbitos de aplicación de distinto orden, no podemos pretender aplicar la misma fórmula para todas esas políticas. Pero sí que no sea un tema de, uy, del presupuesto me olvidé, ¿sí? Entonces, sin que necesariamente tenga que ser cuánto cuesta la respuesta a la pregunta del presupuesto, sí que haya una mirada sobre los mayores niveles de estimación y de acercamiento posible que cada uno de los grupos pueda realizar. Gracias, ¿Listo? Walter. Gracias. ¿Alguna otra? Bueno, gracias de nuevo, nos estamos viendo. Hasta pronto. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias Liliana. Gracias, Liliana. Gracias. A ustedes. Chao. Gracias por todo.